El juicio por jurados es muy importante porque permite que los ciudadanos participen en los más serios crímenes, participen de manera democrática, directa, son excelentes determinadores de los hechos del caso y además que el hecho de servir como jurados permite que ellos puedan comprender mejor el sistema legal y emergen de su servicio como jurado como mejores ciudadanos. Hoy en el seminario se va a tratar justamente los procesos que tiene que llevar a cabo un jurado. Por eso es que la pregunta es la obligada, ¿no? ¿Cómo es un veredicto de un jurado? What is the process to render a verdict? When a jury goes back after hearing the whole trial, the jury goes into the deliberation room and they pick a foreperson. And then they discuss the evidence, and they discuss the evidence from their personal experiences and their common sense about how people behave and how the world works. And they talk about their disagreements, and they resolve their disagreements in light of reaching a verdict about what happened. Do you want to... Es que el jurado, cuando termina un juicio y escucha todas las pruebas, el jurado se retira a deliberar en secreto en una sala de deliberación después de haber sido instruidos por el juez sobre la ley, y los jurados entonces allí empiezan a juzgar de acuerdo a las pruebas, de acuerdo a sus experiencias personales, de acuerdo a su sentido común, empiezan a manifestar sus desacuerdos, empiezan a corregir sus desacuerdos entre ellos hasta llegar a un veredicto, hasta un acuerdo, a un consenso, y ahí continúa. And they look at what one witness says and what another witness says, and they compare, and they decide who is telling a more believable story about what happened, and they check to see whether the behavior is consistent, the testimony is consistent, and whether the most understandable story is something that they all agree on. So they come up with the best reconstruction of the events that led to trial. Entonces los jurados empiezan a analizar qué dijo un testigo, qué dijo el otro, toda la parte del testimonio, una parte del testimonio, lo comparan con el resto de los testimonios, empiezan a determinar entre ellos cuál de las historias del fiscal o de la defensa es más creíble, hasta que finalmente empiezan a armar a lo que se llama el proceso de reconstrucción de los hechos del caso a partir de toda esta evidencia discutida entre 12 personas distintas, hasta que finalmente llegan a determinar cuál de las dos de las versiones en pugna es la más creíble y es la que se ajusta mejor a los hechos del caso. Ahora, lo que siempre es bueno destacar y aclarar, y ya lo habíamos charlado con usted en alguna oportunidad cuando nos visitaba en nuestro programa, cuál era la decisión del jurado, ¿no? Que no era la decisión final, sino que la tomaba el juez. Es así. He wants to know that the final decision about the penalty, the sentence, is taken by the judge. What decides a jury and what decides the judge? The jury receives instructions on the law in order to decide whether the defendant is guilty or not guilty of of the crime he's been charged with. The judge would decide on the penalty. Que está muy bien la pregunta, porque en un juicio el jurado recibe instrucciones muy precisas de la ley por parte del juez, y el jurado determina si el acusado es culpable o no culpable del crimen del cual se lo acusa. Pero en caso de decir culpable, entonces eso pasa a una audiencia posterior sin los jurados, en donde va a estar el fiscal, el defensor, el acusado y el juez es el que decide qué pena se le impone. La doctora ya estuvo visitando, por ejemplo, otras provincias donde ya se está implementando el juicio por jurado. ¿Qué experiencia ha ido sacando y qué conclusiones se puede volcar justamente en nuestra provincia? He wants to know if you have been in another provinces of Argentina looking at trials,
You have to say no, but Yes. if you attended a very important conference, I said, what are your conclusions about the possibility of having a jury in Salta and in Argentina? I think it is a very exciting time in the jury in Argentina and in Salta. I have not seen a jury trial. I hope to see one in Salta, maybe. We were at a very important conference in Buenos Aires last week, where there was much talk about the trials in Neuquén, and they are going very well, and you can see how the common sense of the jury has been used in those trials. Dice que este es un momento muy importante para el juicio por jurados en la Argentina y especialmente para Salta, que está muy contenta de poder estar aquí, que ella, si bien no presenció en Neuquén todavía un juicio por jurados, sí estuvo hace unos poquitos días en el segundo Congreso Internacional de Juicio por Jurados que se hizo en la provincia de Buenos Aires, que la convocó aquí, y allí se escucharon los representantes de todas las provincias que sí tienen jurado, especialmente la de Neuquén, y en donde ya después de 20 juicios la experiencia es más que satisfactoria y que están todos realmente muy impresionados con la experiencia, que demuestra que además el juicio por jurado es posible. Queríamos transmitirle a través de usted, por supuesto, y preguntarle fundamentalmente a ella con respecto a este tema que en alguna oportunidad se lo habíamos trasladado a usted también, y que tiene que ver con ese temor que podría existir en aquel integrante de un jurado dentro de un juicio, porque muchas veces, y que ha sido un tema generalizado, porque el ciudadano como que se siente atemorizado quizás por participar, decir, bueno, después ¿qué me puede pasar?, ¿no? She's saying about the concerns about that many people saying, okay, I'm afraid to be a juror. What would happen with me? There will be some kind of retaliation against me because of my verdict. What do you think about that? There is a famous movie where that happened. In real life, it does not happen. So there is no reason to be afraid. Jurors are respected, and they have nothing to be afraid of. Sé que los jurados no tienen nada que temer, que todas aquellas personas que sean elegidas como jurado no tienen nada que temer, que hay películas famosas, pero que eso no sucede en la vida real, que en realidad quienes sirven como jurados son personas muy respetadas por la comunidad, y más allá de eso, no lo ha dicho, pero lo ha dicho en la conferencia que hemos tenido recién con los jueces de la Corte. Ella ha conducido investigaciones en donde ha investigado exactamente este punto en Los Ángeles, que es la mayor comunidad de jurados quizá del mundo, de Estados Unidos, y donde no han detectado un solo caso de que algo así haya sucedido. Pero que es normal tener ese temor, pero que dice que nadie debe tener temor por eso. Le queremos agradecer, muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada del día de hoy. Llevarnos un poco más de tranquilidad, imagino yo que va a ser mucha la gente que va a participar hoy del seminario, hay tiempo todavía para inscribirse, así que para participar de lo que va a representar este seminario y conocer cuáles son los procesos fundamentales que como jurado se tiene que tener a la hora de dictaminar un veredicto. Sí, para nosotros es muy importante este seminario y agradecemos muchísimo la entrevista, porque además, más allá de que no lo hayamos dicho, la profesora Diamond es una de las más importantes juradistas del mundo, es una de las más grandes investigadores del mundo, y es realmente un privilegio poder tenerla en Salta, y por lo tanto cualquier persona que quiera ir al seminario que lo haga, porque realmente es la oportunidad de tener a una de las máximas autoridades del planeta sobre el tema para sacarse toda la duda.